Muy buenos días, mis amados hermanos. Habiendo llegado la hora de empezar esta escuela dominical, lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo, alabando al Señor con el coro. Amén. Con el corito, alabad a Jehová. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad es de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Es de Jehová, que es para siempre, aleluya, amén. Amén. Demos toda la honra y toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a orar. Y en esta oración nos va a llevar nuestro hermano Eugenio. Lo vi que estaba por ahí, así es que le voy a pedir que por favor, hermano Eugenio, conecte su micrófono y... Amén. Linda por palabra, Señor, necesitamos. En el nombre de Jesús nuestro Señor, rogamos, Padre, te sea guardándonos y guiándonos, Padre, se lo pedimos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén, mi Dios. Gloria a mi Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre. Amén. Amén. Gloria. Amén. Amén, mis hermanos. Hoy día, al empezar esta clase, nos corresponde la clase número 13. Y la clase número 13 empieza, bendito sea el nombre del Señor, en el libro Multiplicación y Desarrollo Congregacional. Empezamos la clase número 13, que se llama El fruto del Espíritu Santo. Amén. Gloria a si Dios. Ustedes se dan cuenta, durante las primeras 12 clases, decía el tema multiplicación y desarrollo personal. Pero en la clase número 13 tenemos multiplicación y desarrollo congregacional. O sea, en esta clase el Señor, a través de este libro, y obviamente con toda la palabra que está en la Biblia, Él nos invita a que ya seamos parte de un grupo. Y al ser parte de un grupo, tenemos que tener otras condiciones. Ya no pensamos en el yo, ya no pensamos en cómo correr, sino que en que somos un grupo. Amén. Vamos a seguir adelante con la PPT. La agenda de hoy. La agenda de hoy dice que es libro, discipulado, multiplicación, el tema, multiplicación y desarrollo congregacional, la clase número 13, el fruto del Espíritu Santo, parte 1. Porque esta clase se divide en dos, en la número 13 y la 14, las dos van a hablar del Espíritu Santo. La lectura bíblica la vamos a encontrar en Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 26. Y el texto clave, Gálatas 5, 25. Entonces vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de Gálatas, capítulo 5,
versículos del 16 al 26. ¿Lo hemos encontrado, mis amados hermanos? Gálatas capítulo 5 del 16 al 26. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así. Este tiene un título, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Hasta aquí la lectura de su palabra. Y el texto clave lo encontramos en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es el texto clave. Mis amados hermanos, el Señor nos bendiga, que el Espíritu Santo de Dios me esté colocando el palabra en mi boca. Le doy gracias al Señor por esta gran oportunidad que me da el Señor de poder estar en esta clase. Como yo les decía, ahora ya pasamos a multiplicación y desarrollo congregacional, lo que es congregacional. Ya no es, como les decía antes, personal. Ahora ya el Señor nos encuentra un poquito más grande y nos dice que debemos pensar en forma grupal. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Y que, ¿se acuerdan ustedes que en la primera clase el Señor nos invitó a ser parte de la vida eterna, ¿cierto? Cuando nosotros recordamos nuestra vida, cuando nos llamó el Señor, Él nos invitó dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo los invito a ir. Entonces, cuando nosotros aceptamos, y cuando aceptamos esta invitación, Él dijo, yo no los necesito a ustedes solos, yo los quiero preparar, porque esta invitación es para todo el mundo. Pero si recordamos en la clase 1, el Señor dice que Él nos dio una orden desde el comienzo de la creación, que teníamos que multiplicarnos y desarrollarnos para la extensión de su reino aquí en la tierra. ¿Y qué buscaba Él? Corazones obedientes. Y en nosotros encontró esos corazones obedientes, y si lo hacemos, eso traerá bendición a nuestras vidas y eso produce fe en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y así a lo largo de estas 12 clases nos fue dando muchos tips, muchas reglas, enseñanza para que nosotros llegásemos ahora a pertenecer a un grupo
y nos dijo en la clase número 12 que Él nos quería maduros espiritualmente, nos dijo, siempre háganse un escáner, revisen su vida como está, y que reordenemos nuestras prioridades. ¿Se acuerdan lo que nos decía la semana pasada? Que Él desea que alcancemos la medida de la estatura de un varón perfecto. ¿Para qué? Para crecer y para ayudar a otros ahora. Para ayudar a que vamos a ser como unos hermanitos mayores, que vamos a guiar a los más menores, pero siempre bajo la vigilancia de nuestro Padre Celestial. Y nos vamos de lleno a la clase de hoy. La clase de hoy, primero que nada, la palabra del Señor, que nos decía, amados hermanos, que no andemos, que los que han nacido de nuevo, ya no debemos satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, y empezó a nombrar 17, conté yo, y esto adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, todas estas cosas eran las obras de la carne. Pero los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Recordemos, mis amados hermanos, que cuando nosotros llegamos al Señor, Él hizo morir el viejo hombre, la vieja mujer, murió. Pero dentro de nosotros, igual hay dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Pero si imagínense que esta naturaleza o este ser interior nuestro siempre estuvo acostumbrado a hacer las obras de la carne. Entonces, la carne ahora tiene una lucha con el espíritu porque él estaba enseñado a hacer las obras de la carne. Y cuando llegamos al Señor, el Señor puso en nosotros, empezó a haber fruto. Él sembró una semilla y esa semilla tiene que germinar y tiene que germinar en un solo fruto. Y este fruto tiene todos estos gajitos que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿cierto? Entonces, el objetivo de esta clase es, por favor, Valentina, ayúdeme. El objetivo de la clase es comprender la importancia de que el fruto del Espíritu se desarrolle a cabalidad en nuestra vida y que sea evidenciado a través de ella en nuestra cotidianeidad. Tenemos que comprender entonces que el fruto del Espíritu debe desarrollarse en nuestra vida. Vamos a pasar a la introducción. La introducción. Ya. El objetivo de la clase, la introducción dice, ningún pasaje de la Biblia traza un contraste más claro entre la naturaleza de vivir del creyente lleno del Espíritu y del que está dominado por la naturaleza humana pecaminosa. El apóstol Pablo trata sobre las diferencias generales de la manera de vivir, al hacer hincapié en que el desarrollo, en que el espíritu y la carne están en conflicto, como les decía, viven en conflicto, sino que también incluye una lista específica, que ya los nombramos, y la carne lucha, y como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía él, ¿cierto? En Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino que aborrezco eso que hago. Se da cuenta que muchas veces nosotros, nuestra buena naturaleza, tiene las ganas, el deseo de hacer cosas buenas, de decir, mañana voy a ayunar. Pero llega el mañana y no lo hacemos. Nos olvidamos o no podemos. Entonces, ahí está actuando esa vieja naturaleza. Dice entonces, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Por eso Dios le dio la ley a su pueblo Israel, porque la ley en sí les colocaba parámetros para que no se desbanden. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando nosotros actuamos mal, nosotros no queremos hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando usted se enoja o cuando yo me enojo, viene la ira, vienen las malas palabrerías y eso no debería estar en nosotros. No obstante, no es el pecado que está luchando, la carne que está luchando y el espíritu que lo está sujetando. Por eso el Señor quiere hombres y mujeres con un dominio propio. Y eso debemos pedírselo cada día al Señor, porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Todos los días tenemos una dificultad diferente. Entonces, vamos a ir al desarrollo. En el desarrollo, nosotros tenemos, para desarrollar este tema, tenemos 2 puntos a tratar, que va a ser que observemos nuestros hábitos y cómo producir el fruto. ¿Cuál fruto? El del espíritu. Entonces, la palabra fruto se usa a lo largo de la Biblia para referirse a la evidencia reveladora de lo que hay dentro de una persona. Si lo que hay dentro es bueno, el fruto de la vida de esa persona será bueno. Pero si lo que hay dentro está podrido, el fruto de la vida de esa persona será malo. Eso es lo que enseñó el Señor Jesús, ¿cierto? En Mateo 12, 33, 35. No en la Biblia, en la que usamos nosotros, Reina Valera 1960. Dice, un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en sus frutos. Lo mismo sucede con las personas. Para saber si son buenas o malas, solo hay que fijarse en las cosas que hacen. ¿Cómo podemos nosotros conocernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean? Si son buenas o malas personas, es viendo sus actitudes. Si pensamos en un fruto, inevitablemente pensamos en un árbol. Cuando uno observa detenidamente un árbol, el proceso del árbol, para que dé un fruto, hay un proceso. Las frutas, por ejemplo, nosotros miramos un manzano, por poner un ejemplo. No va a dar, no, hoy día lo vimos y mañana va a estar lleno de manzanas. No es así. Todo tiene un proceso. Y todo va de acuerdo a la naturaleza. Todo va de acuerdo a las estaciones del año. Todo va creciendo en conjunto. Entonces, todo necesita, y nosotros igual, es el fruto del Espíritu en nosotros, también es un proceso. Esto no llegamos al Señor, nos convertimos y quedamos llenos de fruto. No es así. Esto va siendo un proceso. El Señor a nosotros nos riega, nos fertiliza, y en los frutos igual. Vemos que el apóstol Pablo hace un contraste tan claro entre lo que debe ser desechado de nuestra vida y lo que debe aflorar en ella, mediante el Espíritu Santo en nosotros.
Ahora vamos a pasar a observemos nuestros hábitos. Observemos nuestros hábitos. ¿Cierto? El fruto del Espíritu se ha descrito como esos hábitos misericordiosos que el Espíritu Santo produce en los cristianos. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, ¿cómo podríamos decir? Son esos hábitos, un conjunto de hábitos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos es una acción que se repite constantemente en nosotros. Cuando, por ejemplo, todos los días nosotros nos levantamos, nos bañamos, oramos. Eso es un hábito. Todos los días hacemos. Entonces, el fruto del que se ha descrito como esos hábitos misericordiosos del Espíritu Santo, producen en los cristianos. El apóstol hace una lista de estos hábitos misericordiosos, los que aparecen juntos y conforman nuestro caminar con Dios. Los hábitos, mis amados hermanos, el hábito o estos frutos no es uno solo. O sea, no crece más grande el amor, ni el otro fruto o la paciencia. No, todos estos frutos van creciendo, todos en conjunto, estos van unidos. Son como nosotros. Mire, nosotros cuando éramos pequeñitos, no nos crecieron las piernas de un viaje, ni los brazos, ni la cabeza, ni el tronco, sino que fuimos creciendo todo al mismo tiempo, todo armoniosamente. Asimismo, es con el fruto del Espíritu. Asimismo son estos hábitos. Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos paciencia, por ejemplo, ¿por qué tenemos paciencia? Uno dice, no, si esa persona sí que tiene paciencia, ese es el fruto que se ve en él. Pero, ¿sabe? Están todos entrelazados. La persona tiene paciencia primeramente porque tiene amor para el ser al cual le demuestra paciencia. Tiene paz, tiene bondad, es benigno. La mansedumbre está en su vida, la templanza. La templanza es a sujetar su carácter. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿podría haber paciencia sin amor? ¿Sin paz? No. Todo va creciendo armoniosamente y entrelazado. Bendito es el nombre del Señor. Y el Señor quiere que nosotros tengamos estos frutos. Y esto va a ser una lucha constante. Pero, mire, ¿se acuerda en pasajes de la Biblia que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros? Resiste la tentación. Muchas veces nosotros quiere aflorar en nuestra vida, nosotros decimos la vieja naturaleza, pero la vieja naturaleza está muerta. Cristo la crucificó en la cruz. Entonces ahora es la carne la que lucha por ella ganar, pero nosotros no debemos satisfacer los deseos de la carne, sino vivir en el Espíritu. Ahora vamos a pasar al otro punto, que es cómo producir el fruto. Pero antes, le voy a pedir a mi hermano Eugenio que él hasta aquí nos cuente cómo que ha entendido, cómo los frutos en él, la lucha que ha tenido para él tener estos frutos. Que el Señor le bendiga a mi hermano Eugenio. ¿Ah? Amén. Amén. Sí, amén. Que el Señor nos bendiga.
Bueno, agradezco al Señor, ¿no es cierto? Porque creo que Él ha sido el que me ha guardado, el que me ha enseñado y el que me ha dado la dirección, porque en realidad el cambio que ha hecho en mí ha sido bastante grande, aunque no lo parezca, pero hermano, es cuando era más joven o antes que el Señor me llamara, era distinto. Pero del momento que Dios hizo ese llamado, de que Él hizo ese cambio, entonces, hermanos, todo ha sido diferente porque siempre he ido pensando y mirando las cosas antes de hacer, como dice, pensando, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas pero no pensamos, y después que están las cosas hechas, nos ha salido todo mal. Entonces, yo antes de que pudiera entrar incluso a los caminos del Señor, siempre me fijaba mucho en los hermanos que eran ya un poco antiguos, y yo nunca quería hacer lo mismo. Si yo decía, si algún día yo llegara a pertenecer o fuera, no sería como este hermano, por decir. Entonces, eso es lo que trato yo ahora de cuidar, porque si yo pensaba que el hermano no hacía bien las cosas, entonces yo tengo que pensar que detrás de mí o al lado mío hay más gente que pueden estar mirando todo lo malo que yo estoy haciendo, sabiendo que yo estoy en un camino que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Entonces yo tengo que demostrar que ese cambio que Dios hizo pueda servir para otras personas, aunque yo no pueda hablar, pero el hecho de mi manera de actuar está también indicando, ¿no es cierto?, que hay algo dentro de mí que no es propio, sino que es porque Dios lo ha hecho. Y por eso la palabra, como dice el texto, que si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Entonces eso es lo que tenemos que tratar, siempre tener esa mentalidad de que no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu. Y tratar de pedir al Señor siempre cuando estemos, como se dice, un poco así alejados, entumidos o fríos, tenemos que pedir ese calor del Señor. Agradezco, como digo, esta palabra porque en realidad nos viene dando mucha enseñanza sobre los frutos. Dios siempre hablaba de la analogía, ¿no es cierto? Y esto Pablo aquí habla de dos cosas que son importantes: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces nosotros debemos mirar estas cosas y que son espirituales, no son cosas carnales, como dice la palabra del Señor, son cosas espirituales. Por eso agradezco al Señor y es lo que entiendo, como dice el objetivo de comprender la importancia del fruto del Espíritu, porque como nosotros debemos mostrar, dice, en nuestra cotidianidad, o sea, siempre es la mentalidad que debemos tener nosotros para buscarle, para servirle y para mostrar también lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso sería mi pastora. Amén. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Eugenio, y qué importante es que nosotros tengamos conciencia que nos están mirando, que hay ojos que nos están viendo. Amén. Entonces nosotros debemos Así. controlar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Somos embajadores de este Gloria a reino Dios. celestial el cual estamos anunciando. Amén. Entonces, si estos embajadores no se comportan a la altura de los países, como dicen, a la altura de un varón perfecto, ¿qué es lo que van a pensar los demás? Nosotros Gloria a Dios. hemos escuchado comentarios que dicen, no, ¿qué voy a ir al evangelio para ser como ese? Para ser como esa. Gloria a Dios. Bendito es mi Señor. Entonces,
Por eso que el Señor nos ayude. Amén. Ahora vamos a pasar al segundo punto. ¿Cómo producir el fruto? Gloria a Dios. En primer lugar, no hay algo que no podemos pensar. Quizás si hago un mayor esfuerzo, podríamos decir, ¿cierto? A lo mejor si yo me esfuerzo más, Gloria a Dios. voy a poner todo mi empeño para tener mejores frutos. No es así. Jesús nos enseña que el fruto del Espíritu solo puede producirse cuando nos rendimos a Dios. Amén. Cuando nos rendimos a Dios, Amén. Gloria a Dios. es cuando nosotros le decimos a Dios, yo no puedo. El Señor me llamó y nosotros decimos, yo no puedo, mi carne me gana, pero ahí está el Señor. Y si le permitimos, y nosotros le decimos a Él, mi carne me gana. Yo quiero hacer el bien, como decía en Romanos, pero no puedo. Pero ¿sabe? Cuando nosotros llegamos al Señor, Él coloca su Espíritu Santo en nosotros. Y Él empieza en este nuevo ser, esta nueva criatura, Él la empieza a llevar y nos empieza a llevar de su mano. Y por eso que Él nos pide que si nos falta sabiduría, se la pidamos a Él. Él tiene y nos da abundantemente. Pero nos dice, yo necesito estar conectado con ustedes. Como un papá, cuando le dice, hijo, yo te voy a pasar un teléfono y cualquier cosa que te pase, me llamas y yo veo cómo solucionar esto. Pero, ¿sabe? Nosotros no queremos hacer caso. Nosotros creemos que el orar, donde no escuchamos una voz que nos dice, hola, ¿cómo estás? Qué rico, te estaba esperando para conversar contigo. Qué rico, hoy día quería escucharte. O hoy día quería saber si estás agradecido de mí. Sabe que yo renové las misericordias para ti, para que camines todo este día. Pero nosotros a veces no le queremos llamar y decirle, me pasa esto. Entonces, amados hermanos, dice que no es lo que nosotros, que es por mi fuerza. Dice que el fruto del Espíritu solo puede producirse cuando nos rendimos a Dios y le permitimos a su Espíritu que obre en nosotros a medida que avanzamos a través de los acontecimientos y tropiezos que nos trae cada día la vida. En segundo lugar, recordemos que estas cualidades funcionan como uno. ¿Se acuerda que yo le decía que todo va armoniosamente y todo va entrelazado? Son como un reloj, dice aquí, que contiene muchas partes. A un reloj se le puede separar las piezas, ¿cierto?, para ser limpiadas y reparadas, pero cada parte debe volver a colocarse en su lugar para que funcione. También, para que funcione. Debemos darnos cuenta de que, como un todo, las 9 cualidades del fruto del Espíritu se producen de la misma manera. Van creciendo entrelazadas, van creciendo nosotros, ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Nos damos cuenta muchas veces que el Señor, yo le decía a mis niños antes, es que el Señor agranda nuestro corazón y coloca más amor. Y Él va colocando amor para nuestros hermanos, amor para nuestros amigos, nos pone compasión, ¿cierto? Entonces vamos creciendo. Todo esto va entrelazado.
Y todo lo que se dice de una cualidad es verdad para las otras 8. Son el mismo fruto, entretejido, relacionado entre sí, y se producen a medida que miramos a Dios. Ni por un segundo olvidemos la batalla que se genera entre nuestra carne y el espíritu. Como nos dice, como leíamos en Gálatas, ¿cierto? Esas obras de la carne en nosotros. Ya no están los adulterios, ni las fornicaciones, ni las inmundicias, ni las lascivias, ni la idolatría, ni las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía. Tal vez, muchas veces, amados hermanos, nos controlamos esto, físicamente. Un hermano, digamos, porque estamos hablando congregacionalmente, un hermano ya no lo vamos a ver engañando a su esposa con otra persona, pero ¿quién sabe en la mente? Es allí donde está la lucha ahora. Es allí donde nosotros debemos sujetar nuestros pensamientos. Muchos a lo mejor escondidos, a lo mejor harán cosas en su mente, pensarán cosas, pero ¿sabe? Hay uno que escudriña nuestros pensamientos y que nos conoce. Y recuerden que de lo que llenemos nuestro corazón, eso es lo que aflora. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros estamos llenos de envidia, van a aflorar cosas negativas. No nos vamos a gozar cuando veamos una bendición en algún hermano, en algún vecino, algún hermano se compró un auto y nosotros vamos a estar todos envidiosos. ¡Ah, es feo! El color que eligió, la marca. No, qué bueno, qué rico. Alegrarme así como nosotros como papás. Nos alegramos cuando nuestros hijos empiezan a tener bendiciones espirituales y materiales. Así debemos gozarnos. Recuerden que el Señor quiere que nosotros seamos, si somos jóvenes, mirar al más anciano como a un padre. ¿Vamos a querer algo malo para nuestros papás? No. Si somos mayores, vamos a mirar a nuestros hermanos más jóvenes como a nuestros hijos, a nuestras hermanas como nuestras hermanitas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ahora, en esta clase, que nosotros crezcamos, que seamos esos hermanitos mayores. Yo era una hermana mayor en mi familia, en mis hermanos, y cuando mis papás, porque yo vivía en el campo, cuando mis papás iban a Osorno a comprar las cosas, les decíamos nosotros, a su pago, nos dejaban, a los hermanitos mayores nos dejaban de casero, y los menores tenían que hacerle caso a los mayores. Y ahí había una lucha, pero a la hora que ellos iban a llegar, a veces nos desordenábamos, jugábamos todo el rato, pero faltaba una hora para que llegaran los papás, corríamos para que ellos encontraran todo en su lugar. En el camino del Evangelio es igual. Nosotros debemos ir caminando de la mano con el Señor. Esta lucha, sabemos que tenemos a uno que va con nosotros y que si nosotros le pedimos auxilio, Él es amplio, Él llegará en nuestro auxilio, Él llegará en nuestro socorro. Aprendemos que la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a la carne. Sin embargo, cuando caminamos y vivimos por el espíritu, tendremos victoria sobre la carne. Entonces, en términos claros, caminar por el espíritu significa vivir cada minuto
a la manera de Dios. Hace tiempo atrás estaba escuchando en la radio BBN cuando leían un libro y decía, ¿cómo lo haría el Señor? Esta persona decía, por ejemplo, se encontraba en una dificultad, en un problema, y él, antes de reaccionar, tal cual como decía nuestro hermano Eugenio, él piensa primero. ¿Qué va a resultar de eso? Entonces, este hermanito decía, si yo fuera Jesús, ¿cómo actuaría Jesús ante esta situación? Y él recordaba todo lo que aprendió en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, cómo andaba el Señor, ¿cierto? Entre nosotros. Y él decía, por poner un ejemplo, si veía a un niño robando y sale otra persona persiguiéndolo. Y él decía, ¿cómo hubiera actuado el Señor? Y le decía a la persona, ya, yo te voy a pagar eso que el niño robó, para que quede la persona tranquilo. Y él hubiera encontrado la manera de encontrarse con el niño y decirle, esa no es la actitud. Así no vas a andar bien por la vida. ¿Verdad, mis amados hermanos? Amén. Eso es andar en justicia. Amén. Nosotros cuando veamos una injusticia, no debemos quedarnos callados para, como quien dice, no es mi problema, no me meto. Pero porque el Señor nos manda a hacer luz. Luz. Y debemos alumbrar a las tinieblas. Entonces nosotros debemos vivir cada minuto a la manera de Dios. Y cuando no sepamos cómo actuar en un problema determinado, preguntémosle al Señor, ¿qué haría usted, Señor? ¿Cómo reaccionaría usted, Señor? Y va a venir la respuesta. Y va a venir a nuestra mente algún versículo, alguna parábola, algo. El Espíritu Santo va a traer a nuestra mente. Y ahí nosotros debemos decir, voy a actuar de esta manera entonces, porque esto le agradaría al Señor. Debemos procurar agradar a Dios con nuestros pensamientos que decidimos pensar. Por eso es que yo le decía, la lucha está en la mente. Nosotros no debemos darle rienda suelta a los pensamientos que desagradan al Señor, sino que podemos decir, cúbreme con tu sangre, Señor. Ayúdame, Señor. No, Dios mío, yo no debo pensar estas cosas. De pronto, ¿se han dado cuenta ustedes que cuando uno ve una noticia, un desastre, algo, una tragedia, y viene a nuestra mente ese deseo de la carne, ese deberían meterlo a la cárcel, que lo encierren de por vida? Ahí es donde nosotros debemos atajar esos pensamientos, amados hermanos. Debemos ponernos en el lugar de una madre de ese reo. Debemos colocarnos en el lugar de un hijo y decir, ten misericordia, Señor. Ilumínalo, Señor. Vuélvele su mente, Señor. Porque el primer deseo va a ser que se refunda en la cárcel. Pero no, ahí es donde nosotros debemos atajar esos malos pensamientos y decir, no, el Señor no le gusta esto, porque también es creación de Dios. Porque nosotros como padres no nos gusta que hagan diferencia con ninguno de nuestros hijos. Asimismo es el Señor. Recordemos que la humanidad está enferma, que la humanidad está perdida, que está ciega, que está sorda, que el pecado, este virus, le ha cegado los ojos, le ha puesto sordera, no sabe hacer lo bueno. Pero que nosotros que hemos salido de eso, debemos ser diferentes. Por eso debemos sujetar nuestros pensamientos
Y debemos también nuestras palabras. Tenemos que tener cuidado de no herir. Tenemos que decidir qué decir, nuestras acciones, qué tenemos que elegir, qué acciones realizar. Acciones que muestren a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Esos son los frutos del Espíritu, son los hábitos. Tenemos que acostumbrarnos a tener buenos hábitos. Me gustaría darle, ¿quién más está, Valentina, en pantalla? La hermana Angélica. Le vamos a pedir a nuestra hermana Angélica. Amén. También está Christopher. Hermano, esto... Y la hermana La hermana Berito, pero le vamos a pedir a nuestra hermana Angélica, buenos días, hermana Angélica, el Señor le bendiga, mi tesoro. Oiga, corazón, ¿qué le parece esta parte de cómo producir frutos? Cuéntenos, ¿qué ha entendido de la clase? El Señor le Amén. bendiga. Hola mi pastora, hola mis hermanos. Bueno, Espero que estén muy bien. Y bueno, tal como nos decía nuestra pastora, la producción de los frutos del Espíritu vienen siendo como los hábitos que uno tiene como cristianos, el cómo mantiene su relación con el Señor, si ayuna, si ora todos los días, o también en el actuar. Sabemos que al momento de hacer cosas que nosotros sabemos que no debemos hacer porque al Señor no le agradan, estamos perdiendo la capacidad de producir nuestros frutos del Espíritu. Estamos alejándonos del Señor y eso es todo lo contrario a lo que Él nos llama. Hacer las cosas que nuestra mente sabe que no están bien es alejarnos del Señor. Y bueno, como decía nuestra pastora, el producir nuestros frutos del Espíritu son hábitos. Uno genera hábitos en el diario vivir. Uno mismo se tiene que inculcar el buscar de Dios. Y así, mientras más buscamos del Señor, solitos se van añadiendo estos frutos a nuestras vidas. Y no somos nosotros quizás los que nos vamos a dar cuenta, sino que las personas que nos van a ver se darán cuenta de lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Así que eso sería lo que yo he entendido desde el punto 2. Amén. El Señor le bendiga, hermana Angélica. El Señor bendiga a los que están presentes. La verdad es que yo estoy con un celular y solo veo las letras. No sé quién está, pero gracias al Señor que el Señor está colocando a nuestros hermanos el deseo de estar caminando con el Señor, aprendiendo estas clases. El Señor bendiga a nuestra hermana Angélica, bendiga a nuestro hermano Christopher, a nuestra hermana Berito, al hermano Eugenio. Sabemos que el hermano Andrés está como vocal de mesa. Amén. Allí, cumpliendo su deber cívico, y que el Señor nos bendiga a todos. Ahora vamos a pasar a la conclusión. Dice, amén, hermana. Amén. La conclusión dice que de los temas vistos, ¿cierto? De observemos nuestros hábitos, cómo producir el fruto. Cualquiera que haya recibido a Jesús como Salvador y Señor y que tenga a Cristo viviendo dentro de sí, llevará buen fruto, ¿cierto? Llevará buen fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es la evidencia reveladora, es la que acusa a lo que hay dentro de nosotros. Bendito sea el Señor. Estará lleno del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, como lo dice en Filipenses 1:11. ¿De qué manera el fruto que llevamos les muestra a los demás cómo es Jesús? Esto lo veremos en la próxima clase.
La próxima clase la tendremos el próximo domingo 20, si Dios quiere, a las 11 de la mañana, y allí vamos a seguir conociendo acerca del fruto del Espíritu por la segunda parte, de la cual nosotros debemos cada día estar brillando con esos frutos, porque esos frutos son los que resaltan en nosotros. El Señor nos bendiga, amados hermanos. Tenemos la escuela dominical de niños a las 15:30 horas hoy día, y hoy también tenemos servicio online a las 4:30 de la tarde, 16:30 horas. El Señor nos bendiga. Doy gracias al Señor por esta honra que me ha dado de estar delante, entregando esta clase. Estoy muy contenta y estaba muy nerviosa. Estudié tanto, si ustedes vieran la mesa, la tengo llena de tanto que escribí, pero esto es como me dijo un día mi hermano Jorge Soto: cuando uno prepara una clase, prepara un estudio, es como hacer una torta para compartir en familia. Y cuanto más prepara uno, la torta más grande es, y generalmente, si que uno hace una tremenda torta, aquí en la casa, por ejemplo, somos 4, ¿y cuánto van a comer? Un cuartito, y queda 3/4 partes. Y entonces me decía, esas 3/4 partes de alimentos quedan para aquel que está aprendiendo, para aquel que está dando la clase. Y yo me siento bendecida, amados hermanos. Cuando estudiaba, veía que esto es como el Señor cuando nos llama, dice: ven, te invito, yo te quiero llevar a vivir a un lugar donde vas a vivir eternamente. Y cuando nosotros aceptamos, Él empieza a darnos todos estos conjuntos de reglas y empezamos a caminar. Es como cuando salimos de nuestra tierra. Yo me imaginaba cuando iba saliendo de Pucoihue y que los amigos me decían: Nancy, ven, Nancy, quédate acá, sabes que te quiero decir esto, mira, hagamos esto otro. Pero el Señor me dice: no, ven y sígueme. Así está contigo el Señor hoy día. Él quiere que le sigas. Y esos obstáculos, que son las obras de la carne, no les hagas caso, porque solamente te atrasan tu crecimiento. Y el Señor te necesita. Te necesita. Amén. Porque son muchos, muchos los que se están perdiendo. Muchos los que tenemos que salir a buscar. Tenemos que tener esa conciencia de que usted está llamado para salir a buscar a los que se están perdiendo. Nosotros no venimos al Evangelio en una forma egoísta, como diciendo: es que yo no me quiero quedar aquí, no quiero irme al infierno. No. Estamos para ayudar al Señor. Él ya hizo su parte. Él necesita que nosotros sigamos haciéndolo, y nos da todas las herramientas. Nos da dones, nos da frutos, nos da bendiciones. Dice que Él está preocupado de los pajarillos, ¿cuánto más de nosotros? Los pajaritos no trabajan, ni siembran, pero no les falta el alimento. A las flores las viste de bellos colores, ¿cuánto más a nosotros? ¿Ha pensado usted en su vida? ¿Te has puesto a pensar cómo está reflejando Cristo en tu vida? ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Te has hecho un examen? ¿Brillas? ¿Estás saliendo de todas las obras de la carne? Bendito es el nombre del Señor. Le doy gracias al Señor por ello. Y le entrego este lugar a nuestro pastor Baltasar, con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga y nos siga dando de su gracia.
por esta hermosa clase, la cual nos ha edificado y es una bendición que en cada uno de nuestros ser esté en la condición de colocarla por práctica en todo momento y en todo instante. El Señor nos dice en su palabra, ¿ya? Y que a través de nosotros hemos entendido que el fruto del Espíritu solo puede producirse cuando nos rendimos a Dios. Que el Dios de paz nos siga bendiciendo. Señor le guarde y le bendiga en su hogar y en todos sus quehaceres en este día. Mire, amados hermanos, en los servicios de la semana del 13 al 20 de junio son los siguientes. El día lunes 14, Valentina Castro, 2 de Corintios, capítulo 6. Amén. Martes 15, nuestra hermana Miriam Lascano, 2 de Corintios, capítulo 7. El día miércoles 16, nuestro hermano Christopher Almuna, 2 de Corintios, capítulo 8. El jueves 17, nuestro hermano Eugenio Rojas, 2 de Corintios, capítulo 9. Y el día viernes 18, nuestro hermano Daniel Castro, 2 de Corintios, capítulo 10. Son los devocionales diarios que tienen que ser entregados antes de las 12 de la mañana. El Señor bendiga estos avisos. Ahora vienen los avisos de los cultos. El culto del día martes 15 de junio coordina nuestro hermano Nicolás Castro y predica nuestro hermano Eugenio Rojas. El culto del día jueves 17 de junio coordina nuestra hermana Angélica y predica nuestra hermana Valentina Castro. Amén. El día domingo 20 de junio coordina nuestro hermano Andrés Castro y predica el pastor Baltasar Castro. Que el Señor bendiga estos avisos. Y estemos orando por todos estos trabajos que tenemos dentro de esta semana para que la gloria del Señor continúe con nosotros y el poder del Espíritu Santo nos guíe en cada una de estos trabajos. El Señor sea bendiciéndonos. Vamos a pedir la bendición. Te damos gracias, mi amado y bendito Dios, por tu gran amor, por tu misericordia, la cual es perfecta, Señor amado, y la cual es única, y que nos ha bendecido el día de hoy por intermedio de esta hermosa clase, Señor amado, para el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, que buscándole, rindiéndole a usted, podemos alcanzar una gran bendición y una comunión, Señor amado. Y empezaremos a hacer, Señor, unos árboles frondosos, a la vez también teniendo hermosos frutos, Señor, los cuales son para el sabor, Señor amado, de cada persona, Señor, bendito Dios, muy bueno, Señor amado, para guiarnos espiritualmente, Señor amado, y brillar, Señor, cada uno de nosotros en los lugares donde estemos, en los caminos, Señor amado, yendo al trabajo, en el trabajo, como así en el desarrollo del hogar y así en medio de la familia, conjuntamente con nuestros vecinos. Todos puedan discernir que ahí hay un hijo del Señor. ¿Por qué? Porque llevamos dentro de sí estos frutos del Espíritu Santo. Su bendición sea, Señor amado, con quien el día de hoy ha entregado esta clase. Guárdela y bendígala cada día más, Señor amado, con esta bendición, Señor amado. Que sea, Señor amado, escudriñando permanentemente las Escrituras y llenándola de su gracia, que es nuestra pastora. Bendiga así, Señor amado, a cada uno de los que hemos estado, Señor amado, en estos momentos y los que van a estar escuchando esta bendición. Bendiga a nuestro hermano Andrés que está ahí de vocal de mesa, Señor amado, y que lo llene usted de gracia y de amor en ese lugar también. Bendiciones que le imploramos a través de lo alto de los cielos, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén.